Hola chicos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Posiblemente estés escuchando este episodio exactamente el mismo día que grabé el anterior, o posiblemente no, lo estés escuchando en otro momento. Yo pasé como siempre, del parque del Retiro para acá, para la Fuente de Cibeles, chicos. Y tenía dos ideas. Tenía la idea de ver si les grababa un episodio más profundo sobre una otra ley universal. Pero chicos, analizándolo bien, creo que viendo en las notas que tenía para contarles, creo que ahora les hablaré sobre algo que quizás sea más importante. Las leyes universales es importante saberlas, chicos, por teoría. Las leyes universales es importante saberlas porque al final de cuentas son, con lo que te digo, los automatismos que nos puso Dios acá para ver qué persona es merecedora, para saber si te comportas de cierta manera obtendrás tal cosa. Pero chicos, las leyes universales no son más que eso, que simple teoría. Entonces al final es decir, fíjate con esto que te voy a decir, y no quiero decir que no hablaré sobre las leyes universales. En el próximo tocaré la siguiente y ahí iré viendo qué tanto las voy metiendo, pero simplemente con que te responsabilices de ti mismo y de los pensamientos que tienes, eso es el resumen de cómo tener una vida que es agradable y que cualquier otra persona quisiera tener. Evidentemente con como dicen, cada quien es de papá y mamá. Evidentemente una persona querrá ser arquitecto y otra persona querrá ser un excelente conductor de Uber, que estoy, por ejemplo, viendo acá en este momento. Pero chicos, al final simplemente con eso, con tener una actitud positiva, tener el control de tus pensamientos y accionar y hacerte responsable, eso es simplemente el resumen de cómo convertirte en un excelente arquitecto, en un excelente conductor de Uber o cualquier cosa. Extrapólalo a lo que quieras. Fíjate qué interesante. La próxima ley que les comentaré será la de compensación. La hablaré posiblemente en el próximo episodio del podcast o dentro de 2, ahí lo veré. Chicos, ahora de qué les quiero hablar. Por eso les digo, este tema que les voy a comentar justamente fue un pensamiento que tuve más reciente. Es decir, las leyes, por ejemplo, están ya más metidas en el software. Esto se los quiero comentar de ahorita porque me sucedió hace poco con la muerte de mi tío. Y apunté este pensamiento y dije, les hablaré y me explayaré posteriormente en el podcast sobre este tema específico. Y es que, chicos, verdaderamente somos un instante en la eternidad. Me vino ese pensamiento, somos un instante en la eternidad. Fíjate que con los millones y millones y millones de años que tiene la Tierra existiendo, todavía más el universo existiendo, fíjate lo ridículo que es lo que nosotros vivimos. Mi tío ya partió, tenía 77, 78 años por ahí, pero me hacía pensar de esto, lo irrisorio que es ese porcentaje de tiempo en comparación con la eternidad, que es prácticamente, bueno, evidentemente la eternidad no, pero evidentemente o sea, me refiero, pero obviamente la cantidad que tiene existiendo el universo. Y chicos, fíjate cómo es el diablo y cómo es la mente, que aún así se las ingenia para hacernos creer, por medio del miedo, de los temores, de la falta de fe, de todos los pensamientos negativos, que no nos arriesguemos por aquello que queremos. Fíjate qué locura. Y chicos, yo evidentemente entiendo
condiciones. Entiendo que hay personas que posiblemente tengan que mantener a hijos. Entiendo que cada quien con su situación, evidentemente. Y eso, obvio, que va a condicionar la manera en la que te comportas y en la manera en la que actúas. Porque no es lo mismo que yo tenga un hijo en la casa, por ejemplo, que está esperando que yo tenga que llevarle el pan de cada día, a que si no lo tuviera, como es mi caso. Yo entiendo todo ese tipo de cuestiones, pero fíjate lo curioso que te voy a decir. El universo, las leyes universales no lo entienden. Es decir, si por alguna razón, por ejemplo, tienes un hijo y piensas negativamente de que no vas a lograr lo que quieres, no lo lograrás. Y si no tienes un hijo y piensas negativamente y que no vas a lograr lo que quieres, tampoco lo lograrás. Puede ser duro, puede ser difícil que no haya ese tipo de quiebres ante las personas que quizás tengan más responsabilidades o esas personas que quizás tengan ciertas limitaciones. Ay, es que a mí me falta, qué sé yo, a mí me falta, tengo cierta incapacidad de poder caminar por mi cuenta, así que tengo que utilizar muletas y eso es una cagada que me pasó a mí, la tengo más difícil para poder trabajar. Bueno, al final, con tu mente tienes la posibilidad de crear cualquier cosa que desees crear, al igual que cualquier otra persona que, entre comillas, no tiene esa limitación. Siempre se comenta que nuestra limitación puede ser nuestra mayor bendición, y es porque si por alguna razón vinimos al mundo con esa condición, o nos pasó eso en un accidente o lo que fuera, eso se puede convertir en nuestra limitación dependiendo de cómo lo tomemos, dependiendo de la perspectiva como la tomemos. Puede ser una limitación para alguien que dice, no, qué pereza, ahora me va a costar movilizarme, y sigue, por ejemplo, en el mismo trabajo que tenía anteriormente, qué sé yo, recogiendo las basuras en la calle, por ejemplo. Pero es una bendición para la persona que crea el negocio más grande de su vida utilizando solo su mente. En el libro de Actitud Mental Positiva de Napoleón Hill, él menciona esto, justamente las salchichas, ¿cómo es que se llaman estas salchichas? Muy muy famosas en Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, te lo juro que qué lástima no recordarlo, pero al dueño lo que le pasó fue que cayó en cama, él ya no podía seguir con la granja. Entonces, ¿qué hizo? Cayó en cama y empezó a pensar en cómo hacer para generar dinero, ya que no podía utilizar su cuerpo. ¿Y qué dijo? Dijo, vamos a utilizar la granja, vamos a sembrar maíz por montones, Con ese mismo maíz vamos a venderlo y vamos a alimentar a los cerdos, vamos a criar cerdos, y con eso vamos a convertirlos en salchichas. Y ahí es donde salió justamente esta gran empresa que ahorita no recuerdo. En el próximo episodio del podcast sin falta les comentaré cuál es la empresa. Pero vamos, o sea, se hizo millonario el señor. Así que, chicos, es ínfimo el tiempo que nosotros pasamos en el mundo para estar pensando en que por temores limitarnos, es decir, por pensar en qué pensará aquella persona si yo me grabo este podcast, ahora que estoy aquí sentado tan tranquilo, por ejemplo, con el celular, hablándole al celular y la gente pasando, y yo, ay, ve, aquella persona que viene allá me está viendo, ¿qué va a pensar? Es que, ¿qué pensará? Bueno, yo no lo sé, pero chicos, al final eso nunca lo podremos saber. O hay gente que no se graba la historia, por ejemplo, hablando. No se graba una historia hablando en la vida porque dices, ¿qué pensarán mis amigos? Bueno, ya piensen lo que quieran. Yo tengo un mensaje que llevar. Tengo un propósito. Yo creo que la gente, cuando entiende que hay un propósito más grande que ellos y que cualquier otra persona que han venido a cumplir acá, es donde pierde ya más que todo ese miedo. Pero la misión es encontrarlo. ¿Cómo lo encuentras? Tengo mil episodios diciendo cómo.
Fíjate en aquello que siempre te ha gustado. Fíjate en aquello que incluso aún yendo en piloto automático ves, haces, aquello que siempre te ha apasionado, que te gusta. Escucha a tu niño interior. Son consejos que te doy. Pero, chicos, al final yo recuerdo a Mario Peláez una vez que había comentado que si él reviviera al abuelo, ¿verdad? Que ya el abuelito había fallecido, y le preguntara, ¿hay una cosa de la que te arrepientes? Posiblemente el abuelo le dijera que sí. En aquel momento, en aquella situación, pues hubiese dicho esto y no lo hice porque me dio el miedo a que pensaran. Y si ahorita el abuelito estuviese con vida, por ejemplo, revive solamente al abuelito, ¿lo harías? O si devolvieras el tiempo, aquel momento, ¿lo harías? Pues es muy posible que el abuelito le dijera, pues claro que sí, ¿verdad? Pues claro que sí, total, ya esa gente está más muerta, ¿qué me importa? Ya ni siquiera están vivos, ¿qué me importa lo que piensen? Bueno, pues exactamente eso, es que somos un instante en la eternidad. De que yo posiblemente le dijera eso a mi tío, el montón de cosas que quizás no hizo por miedo, ¿ya qué? Si muchas de esas personas que estuvieron en ese momento ya ni están acá, ya de hecho, ¿qué importa? ¿Entiendes? ¿Qué más da? No te limites por miedos, no te limites por el qué dirán. Fíjate, es que yo digo ínfimo, pero es que de verdad pero es que ni siquiera ínfimo, es menos infinito, chicos. Los millones y lo que vive una persona, o sea, los millones de años que lleva existiendo la humanidad, más aún la Tierra y más aún el universo. Pero ¿cuánto, chicos, cuánto mientras suena la campana de, no sé si es la iglesia de acá, de a la par de la Fuente Cibeles o qué será? ¿Cuánto vivimos nosotros? ¿Cuánto vive una persona que vive mucho tiempo? 90 años, 95 años. O sea, fíjate, para no hacer por miedo a lo que dicen otros, lo que nosotros queremos. De verdad hay que hacerlo ver, hay que hacérselo mirar, porque no podemos permitir esas cosas. Hay que hacer lo que queremos hacer primero y segundo, lo que hemos sido llamados a hacer. Pero como te digo, ya cuando caminas en propósito, lo que piensan los demás pasa a un segundo plano. La cosa es eso, encontrarlo. Así que chicos, qué lindo que es, ya dentro de poco, ahorita hoy es, vamos a ver, mientras bajo esto, hoy es 7 de diciembre. Pues ya el 17 de diciembre me encaminaré en viaje para Costa Rica. Ya posiblemente grabe unos podcasts más y ya después el siguiente sea desde allá. Para ver a mi familia. Estoy muy muy feliz y agradecido de poder ir para allá, de poder compartir con ellos, volverlos a ver después de un año de no verlos. Y eso, al final, de las cosas más importantes es poder compartir. Y por eso es que se sigue también un propósito, para poder darle lo mejor que están las posibilidades de uno a las personas que uno más ama. Ya las que no están, pues se fueron y estarán en la eternidad, pero nosotros, a las que aún están aquí, podemos seguirles ofreciendo lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Dinero? No, en ciertos momentos sí, pero no. ¿Qué es lo mejor? Regalos. En ciertos momentos sí, también. Dar un regalo no está mal, pero tampoco. Lo mejor que podemos dar es nuestra presencia y nuestro amor. Así que chicos, justamente con esa reflexión me despido. Nos vamos ya casi para coger tren hacia Móstoles, subir este episodio del podcast y el otro. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.